Hola, bienvenidos a DataZona. El lugar donde exploramos los datos más fascinantes, curiosos y sorprendentes del mundo. Hoy tenemos un tema que parece sacado de una película de espías, pero es 100% real, los 10 documentos secretos que fueron desclasificados y sorprendieron al mundo. Imagina esto, gobiernos guardando archivos bajo llave durante décadas, información tan delicada que solo unos pocos podían acceder a ella, y de repente, se revela al público. ¿Qué contenían esos documentos? ¿Por qué eran tan secretos? Y lo más importante, ¿cómo cambiaron nuestra percepción de la historia? En este video, vamos a explorar los 10 documentos desclasificados más impactantes, desde conspiraciones políticas hasta experimentos científicos que te dejarán con la boca abierta. Te contaré no solo lo que decían esos documentos, sino también lo que la gente creía antes de que se revelaran, los rumores que circulaban y cómo su desclasificación cambió el mundo. Así que, si te gustan los misterios, la historia y los datos que te hacen decir no puedo creer que esto sea real, quédate hasta el final. Comenzamos. Número 10. Los archivos del proyecto MKUltra. Este programa secreto fue llevado a cabo por la CIA en los años 50 y 60 con el objetivo de desarrollar técnicas de control mental. Durante décadas, circulaban rumores sobre experimentos secretos del gobierno en los que se usaban drogas y técnicas de tortura para manipular la mente humana. Muchos creían que estas historias eran solo teorías de conspiración, exageraciones o incluso inventos de la ciencia ficción. Pero cuando los archivos del proyecto MKUltra fueron desclasificados en los años 70, se confirmó lo peor. La CIA había estado realizando experimentos con LSD y otras sustancias en personas sin su consentimiento. Los sujetos incluían desde prisioneros hasta civiles inocentes e incluso empleados del gobierno. Uno de los casos más impactantes fue el del Dr. Frank Olsen, un científico que murió bajo circunstancias sospechosas después de ser drogado con LSD sin su conocimiento. Durante años, su familia creyó que había sido un suicidio, pero los documentos revelaron que había sido parte de un experimento fallido. La revelación de estos documentos generó un escándalo internacional. No solo expuso las prácticas poco éticas de la CIA, sino que también llevó a reformas en las leyes de experimentación humana. Además, alimentó la desconfianza hacia el gobierno y dio pie a numerosas teorías de conspiración que siguen vigentes hoy en día. Número 9. Los papeles del Pentágono. En el número 9, tenemos los famosos papeles del Pentágono, un conjunto de documentos clasificados que detallaban la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El gobierno estadounidense había asegurado al público que la guerra en Vietnam estaba bajo control y que se estaba avanzando hacia la victoria. Sin embargo, muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes, comenzaron a dudar de estas afirmaciones debido al alto número de bajas y la falta de progreso visible. Cuando Daniel Ellsberg filtró los papeles del Pentágono en 1971, se confirmaron las peores sospechas. Los documentos demostraron que el gobierno había mentido deliberadamente al público. Revelaron que, desde la administración de Truman hasta la de Johnson, los presidentes sabían que la guerra era un conflicto sin salida, pero continuaron enviando tropas y recursos. Uno de los hallazgos más impactantes fue que el gobierno había ampliado la guerra a países vecinos como Camboya y Laos, algo que nunca se había admitido públicamente. La filtración de los papeles del Pentágono causó un terremoto político. Llevó a protestas masivas en todo el país y aceleró el movimiento por la retirada de Vietnam. Además, marcó un antes y un después en la relación entre el gobierno y la prensa, ya que el caso llevó a una batalla legal histórica por la libertad de expresión. Número 8. Los archivos de la Operación Cóndor. En el número 8, viajamos a América Latina con los archivos de la Operación Cóndor, una campaña de represión política organizada por dictaduras militares en los años 70. Durante años, las desapariciones y asesinatos de opositores políticos en países como Argentina, Chile y Uruguay se atribuían a acciones aisladas de los regímenes militares. Sin embargo, muchos sospechaban que había una coordinación internacional detrás de estos crímenes. Cuando los archivos de la Operación Cóndor fueron desclasificados en los años 2000, se confirmó que las dictaduras de la región habían trabajado juntas para perseguir, torturar y asesinar a opositores políticos. Además,
revelaron que Estados Unidos había brindado apoyo logístico y financiero a estas operaciones. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato del exministro chileno Orlando Letelier en Washington, D.C., que los documentos confirmaron como parte de la Operación Cóndor. Estos documentos no solo expusieron crímenes de lesa humanidad, sino que también ayudaron a familias de víctimas a buscar justicia décadas después. Además, generaron un debate global sobre el papel de Estados Unidos en el apoyo a regímenes autoritarios durante la Guerra Fría. Número 7. Los archivos de Roswell. Llegamos al número 7, y aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes, los archivos de Roswell. En 1947, un supuesto ovni se estrelló en Roswell, Nuevo México. Durante años, los rumores sobre extraterrestres y tecnología alienígena capturada por el gobierno alimentaron teorías de conspiración. Muchos creían que el gobierno estaba ocultando la verdad sobre vida extraterrestre. Cuando los archivos de Roswell fueron desclasificados en los años 90, se explicó que el ovni era en realidad un globo espía del proyecto Mogul, diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. Sin embargo, muchos teóricos de la conspiración argumentan que estos documentos son solo una cortina de humo y que la verdad sobre extraterrestres sigue oculta. Aunque los documentos oficiales intentaron poner fin a las teorías, el misterio de Roswell sigue vivo. La desclasificación alimentó aún más la fascinación por los ovnis y la posibilidad de vida extraterrestre. Oye, si te está gustando este video, no olvides suscribirte a Datazona. Cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Gracias por el apoyo. Número 6. Los archivos de la Stasi. En el número 6, viajamos a la Alemania Oriental con los archivos de la Stasi, la policía secreta del régimen comunista. Los ciudadanos de Alemania Oriental sabían que el gobierno los espiaba, pero no tenían idea de la magnitud de la vigilancia. Muchos creían que solo los disidentes políticos eran monitoreados. Cuando los archivos de la Stasi fueron desclasificados tras la caída del muro de Berlín, se reveló un sistema de vigilancia masiva que espiaba a millones de ciudadanos. La Stasi tenía archivos detallados sobre la vida privada de las personas, incluyendo grabaciones de conversaciones, fotografías y hasta muestras de olores. Uno de los casos más impactantes fue el de las redes de informantes, donde amigos, familiares e incluso cónyuges espiaban a sus seres queridos. La revelación de estos documentos generó un trauma colectivo en Alemania. Muchas personas descubrieron que habían sido traicionadas por sus seres queridos, lo que llevó a un proceso de reconciliación nacional que aún continúa. Número 5. Los archivos del Proyecto Manhattan. En el número 5, tenemos los archivos del Proyecto Manhattan, el programa secreto que desarrolló la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. El público sabía que Estados Unidos había desarrollado la bomba atómica, pero no conocía los detalles del programa ni los riesgos que implicaba. Muchos creían que el proyecto había sido un éxito rotundo desde el principio. Cuando los archivos del Proyecto Manhattan fueron desclasificados décadas después, se revelaron detalles sobre las pruebas nucleares y los riesgos que implicaban. Uno de los datos más sorprendentes fue que los científicos involucrados no estaban seguros de si la explosión podría desencadenar una reacción en cadena que destruyera la atmósfera. Estos documentos generaron un debate global sobre el uso de armas nucleares y la ética de la investigación científica. Además, expusieron los riesgos extremos que los científicos estaban dispuestos a tomar durante la guerra. Número 4. Los archivos del asesinato de John F. Kennedy. En el número 4, los archivos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, uno de los eventos más misteriosos y controvertidos del siglo XX. El asesinato de Kennedy en 1963 generó numerosas teorías de conspiración, desde la participación de la mafia hasta un complot del gobierno. Muchos creían que Lee Harvey Oswald no había actuado solo. Cuando los archivos relacionados con el asesinato fueron desclasificados parcialmente en 2017, se incluyeron detalles sobre investigaciones de la CIA y el FBI, así como teorías sobre posibles conspiraciones. Sin embargo, no resolvieron el misterio. Uno de los hallazgos más impactantes fue la posible conexión entre Oswald y agentes de inteligencia cubanos y soviéticos, lo que alimentó aún más las teorías de conspiración. Aunque no dieron respuestas definitivas, los documentos alimentaron aún más las dudas sobre quién estuvo realmente detrás del asesinato. Número 3. Los archivos de la Operación Northwoods. En el número 3, la Operación Northwoods,
un plan propuesto por el Pentágono en los años 60 para justificar una invasión a Cuba. Durante años, circulaban rumores sobre operaciones de bandera falsa, pero no había pruebas concretas. Cuando los archivos de la Operación Northwoods fueron desclasificados, se reveló que el plan incluía ataques terroristas en suelo estadounidense, como hundir barcos y aviones, para culpar a Cuba. Uno de los aspectos más impactantes fue que el plan había sido aprobado por altos mandos militares, aunque finalmente fue rechazado por el presidente John F. Kennedy. Afortunadamente, el plan nunca se ejecutó, pero expuso hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos sectores del gobierno. Número 2. Los archivos de Edward Snowden. En el número 2, los archivos filtrados por Edward Snowden en 2013, que revelaron el programa de vigilancia global de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como NSA por sus siglas en inglés. Muchos sospechaban que el gobierno espiaba a sus ciudadanos, pero no conocían la magnitud de la vigilancia. Cuando Snowden filtró los documentos, se mostró cómo gobiernos espían a sus propios ciudadanos y a líderes mundiales. Uno de los aspectos más impactantes fue la recopilación masiva de datos de comunicaciones, incluyendo llamadas telefónicas y correos electrónicos, sin el consentimiento de las personas. El impacto fue global, generando debates sobre privacidad y seguridad. Número 1. Los archivos de Wikileaks. Y en el número 1, los archivos de Wikileaks, que incluyen cables diplomáticos y documentos militares filtrados por Julian Assange. Muchos sospechaban de corrupción y secretos gubernamentales, pero no había pruebas concretas. Cuando Wikileaks reveló los documentos, se expusieron secretos de gobiernos, guerras y corrupción a nivel mundial. Uno de los casos más impactantes fue la filtración de videos que mostraban ataques aéreos estadounidenses en Irak, lo que generó un debate global sobre la ética de la guerra. Y ahí lo tienes, los 10 documentos secretos más impactantes que fueron desclasificados. ¿Cuál te pareció más sorprendente? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantaría leer tus opiniones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a Datazona para más contenido como este. Gracias por vernos, y recuerda, la historia siempre guarda secretos que esperan ser descubiertos. Hasta la próxima.